Continuamos con los doctores Álvaro Ronco y Gustavo Rivero hablando sobre el consumo de carnes rojas y productos procesados de acuerdo a la opinión que había emitido la OMS que producían cáncer. Quedamos en el bloque anterior, doctor Rivero, hablando sobre la opinión o la forma en que tomaron los vendedores, entre comillas, de carne. Sí, claro. Lo que te venía comentando. Está bien defender el producto porque es un producto de calidad de exportación y por el cual ingresan muchas divisas al país. Por supuesto. Eso importa mucho. Incide mucho en la balanza comercial y en las cuentas. Eso está bien. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, defender la calidad de la carne desde la cadena de suministros no nos parece pertinente. Quienes debieran defender la calidad son los productores, que están en la cadena de producción. Pero que aceptémoslo como un buen mensaje. Pero eso no quiere decir de que el riesgo inherente del consumo excesivo de carnes y subproductos, carne procesada o no procesada, y los subproductos, embutidos, fiambres y toda la gama de productos que existen en el mercado, no puedan significar un riesgo para la salud humana. Claro, en este caso, digo, lo que más polémica, hasta miedo causó, yo creo que fue en la parte del público, en lo que es el consumidor, al estar la Organización Mundial de la Salud hablando sobre lo que era el consumo en exceso de carnes rojas o productos elaborados. ¿Es así, doctor Ronco? Hay un matiz, Ana. Yo no coincido contigo en cuanto a que haya causado miedo, porque más bien me parece que la respuesta colectiva fue de otra naturaleza. Yo me refería a miedo en cuanto a que somos un país con una población netamente carnívora. Entonces, dicen, no se puede comer carne. A ver, ¿qué hacemos? Claro, de nuevo ahí hay matices, porque no pueden circular palabras como se prohibió o no se permite. La OMS se refiere a cómo se evaluaron, fueron 800 estudios en números redondos, cómo se evaluaron los consumos de carnes. La carne, ¿cómo se consume? A ver, frente a cámaras y ahora en vivo, yo te pregunto, la carne de vaca, ¿tú la consumís cruda? No, por supuesto que no. Bueno, eso es lo que responde todo el mundo, así la comemos. Entonces, la carne cruda puede tener un nivel de calidad altísimo y está fuera de discusión, y eso ya lo aclaró Gustavo, pero lo que se midió es el consumo. Entonces, la preparación de las carnes, ya sea a nivel casero, ya sea a nivel industrial o como fuera, introduce cambios que están dados por la aplicación del calor directo sobre las proteínas de la cubierta, es decir, todo lo que es la parte externa de ese músculo sometido al calor. Y de hecho, sí será importante que carne asada, carne frita, a la plancha, a la parrilla, adolece del mismo problema. Es esa transformación donde se generan sustancias que son cancerígenas. No así con la modalidad de carne de tipo hervida, como es el puchero, la carne guisada. Se puede comer poca o mucha carne en esa modalidad que, como no hubo esa transformación, directamente es algo más neutro. Y todavía en un puchero, en un guisado, si va acompañado de elementos que son de origen vegetal, que tienen sus condiciones protectoras, son positivas o beneficiosas para la salud, a veces el paquete total, ese tipo de comida, puede ser un elemento hasta bueno para la salud. Entonces, hay que tener moderación o medida con el consumo de las carnes, en este caso las carnes rojas, sometidas al calor directo. Las carnes procesadas son otra historia, porque son carnes que se modifican para su conservación o para su gusto o algo, añadiéndole cosas. En eso van distintos tipos de sales o el ahumado. En esas modificaciones nosotros tenemos un resultante que por algo la OMS lo puso en la categoría 1, porque hay demostrada evidencia de que es carcinógeno. No es muy potente, pero hay una asociación directa. Pero así pasa con otro tipo de alimentos en otras patologías. Sí. Pero digo, en esta misma categoría 1 están las bebidas alcohólicas, que se publicitan, por supuesto. Está el amianto, con el que se hacen los frenos, el fibrocemento. Hay medicación oncológica, también algunas drogas.
que son conocidas porque también inducen, y no es todo un drama. Entonces, aquí el tema de las carnes procesadas lo que obliga es a que hay que separarla de las otras, porque acá hay una evidencia concreta que implica que si uno consume de eso y en forma frecuente, está exponiendo su organismo a agentes que son potencialmente perjudiciales. Si nuestro organismo se expone poco, se deshace de esos elementos tóxicos, inadecuados, más fácilmente. Parte de las cosas son, por ejemplo, las sales como los nitritos y nitratos, que en el estómago se transforman en agentes cancerígenos que se llaman nitrosodimetilamina, es un nombre largo, NDMA. Si uno no le contrapone vitamina C y vitamina E, que haya venido con alimentos, eventualmente con suplementos, ¿tá? Esa transformación de esa sustancia hace que persista y de repente, bueno, circula, es absorbida y va a dar a distintos órganos y puede empezar a generar daños a nivel del ADN, que si no son reparados debidamente, porque el hábito de consumir eso frecuentemente no le da lugar a que el proceso de reparación sea efectivo, porque viene de nuevo una agresión, y ahí puede nacer un cáncer. Lo que pasa que, ¿cuál es la dificultad aquí? La dificultad está en que los medios, además de la fuente de origen de la información, la propia OMS, los medios no sinteticen demasiado y que además expliquen lo que pasa a partir de la información que se suministra. Entonces, si una persona consume frecuentemente, aumenta su probabilidad de desarrollar cierto tipo de cánceres. Hay áreas más sensibles que otras, ¿tá? Es nada más que eso. Las diferencias individuales van a ser las que determinan cómo es el curso de la salud, porque la alimentación no es comer solo chorizo, salchichón, morcilla, salame, mortadela. No, se consumen varias cosas. Son estilos o patrones nutricionales. Pero ya están estudiados. Patrones nutricionales que están cargados en carnes procesadas aumentan varios riesgos de cáncer. Esto lleva a un camino de moderación propuesto. Nadie está prohibiendo nada y lo importante es que la información nos sirva para tomar decisiones adecuadas. Si yo no sé algo y nadie me dice nada, y yo consumo, pero una vez que me dicen fuentes que son importantes porque han evaluado mucho, expertos han evaluado muchos estudios, atención, ¿qué puedo hacer yo para que mi salud continúe por un carril mejor antes de tener algún tipo de señal de que las cosas no están bien? Y bueno, es bajar el consumo. De hecho, incluso en el tema de las carnes rojas, en el libro último mío de Nutrición para el Paciente Oncológico, incluso hasta para pacientes con cáncer de colon, la recomendación de bajo riesgo, la franja de bajo riesgo de carnes, la he planteado entre 0, o sea, nada, hasta 500 gramos semanales, justo la misma cifra que está circulando en el informe de la OMS. Medio kilo por semana como límite. Entonces, convengamos que además de que no había habido nada nuevo, para los que estamos en el tema, porque de hecho hay cosas que en el Uruguay lo hemos estudiado y muy a fondo, y todo coincide, lo importante es transmitir eso de que hay que darse la libertad de elegir, ¿tá? Pero yo me permito siempre, para redondear este tema, siempre me permito decir que atención con lo que son las tradiciones, porque es muy tradicional en uruguayo comer mucha carne, comer asado, seguido, comer todo lo que son los embutidos, todo muy lindo, pero también se ha vuelto una tradición enfermarse de cáncer, de todo lo que se te ocurra. Entonces, digo, ¿no será que hay que pensar en algún momento que si queremos cortar con esta tradición de que nos estamos enfermando, porque todos conocemos o tenemos en la familia o vecinos o amigos o compañeros de trabajo, al final que enfermarse de cáncer de colon, o de cáncer de mama, de cáncer de próstata, lo vemos como un hecho natural? No es una moda. Digo, decididamente una base tiene que, y quizás sea el factor nutricional por lo que hay que empezar. Juega un papel muy importante y arrastra cosas de décadas para atrás, pero estos riesgos que la OMS transmite que tienen las cosas no son de valor predictor individual, es a nivel colectivo. Y a veces pequeñas cosas en lo individual, en lo colectivo hacen mucho porque algo que es consumido tanto pesa. Doctor Rivero, el doctor Ronco hablaba sobre información a nivel profesional. ¿Brindan esa información a los pacientes, a la comunidad en general? Digo, ¿están preparados profesionalmente como para esto? Yo creo que sí, contundentemente sí.
Los tratamientos siempre fueron higiénicos, dietéticos, medicamentosos, lo hablábamos con Álvaro antes de venir para acá. Higiénicos, hábitos de vida, dietéticos, regímenes y hábitos de alimentación, y después lo medicamentoso. ¿Pero entonces qué el pasa? consejo acerca de la alimentación, incluso a veces hasta el propio paciente viene y te pregunta, doctor, ¿qué puedo comer al alta de una cirugía, al alta de una consulta en emergencia, al alta de una consulta en policlínica o al terminar una consulta en policlínica? Siempre terminan preguntando qué puede comer la persona. Pero evidentemente algo está fallando. El cuerpo de nutricionistas en el Uruguay ha evolucionado muchísimo en el campo de conocimiento y hoy tenemos licenciadas en nutrición, expertas en inocuidad alimentaria, en calidad de alimentación, en gestión de servicios de alimentación, etc. No es la antigua dietista que prácticamente se ha extinguido. Hoy son profesionales orientadas a la gestión de la alimentación, ya sea a nivel individual como a nivel colectivo de servicios, ya sea en alimentación hospitalaria, asistencial, asociado a los tratamientos, como también a lo que significa la alimentación ciudadana. Entonces creo que tenemos profesionales como para poder dar la información de primera mano, pertinente, oportuna, económica y de calidad para que las personas puedan elegir libremente. Y vuelvo a insistir, libremente en la medida que tengan información. Es más libre cuando tú tenés información y sos menos libre cuando no la tenés. Pero si me permitís, quiero aprovechar, si es que no pasa para otro bloque, referirme un poquito a factores de riesgo. Bien. Porque por ahí vimos algunos titulares en medios en la que se dice que, o se afirma, que no existe evidencia científica que apoye que el consumo de carnes rojas produzca cáncer. Bueno, es una verdad a medias y todos sabemos los resultados de las verdades a medias. Entonces, vamos a ser precisos. En patología oncológica, y me disculpo ante el experto porque yo no soy oncólogo, soy cirujano y especialista en servicios de salud, en oncología, en patología oncológica, pocos deben ser los neoplasmas en los cuales la causa raíz y el efecto está absolutamente comprobado, deben ser muy pocos, o en vías de estudio con suficientes evidencias. Pero en general, de lo que se habla es de los factores de riesgo inherentes al desarrollo de determinados neoplasmas. Y si hablamos de carnes rojas y cáncer, hablamos de cáncer colorectal. Existen suficientes evidencias que asocian estadística y epidemiológicamente el exceso de consumo de esas carnes con la incidencia y prevalencia del cáncer colorectal en particular. Se pueden asociar a otros cánceres, por ahí la literatura habla de estómago, habla de próstata, habla de vejiga. Incluso hasta páncreas. Pero páncreas, siempre pero lo que estamos está hablando de fuertemente- exceso. Pero estamos hablando de factor de riesgo. ¿Y el factor de riesgo cuál es? ¿Es la carne como producto o es el exceso de consumo? Es el exceso de consumo. Entonces esto se desprende de que no existe ni prohibición, ni contrarrecomendaciones, ni limitaciones al consumo, porque las personas son libres y desean consumir lo que quieran. Pero sepan de que el factor de riesgo no es la carne, sino el aumento del consumo. Muy bien, nos vamos entonces a una brevísima pausa y ya continuamos con este tema y cómo realmente deberíamos alimentarnos.